valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, frecuentemente se escucha en los medios de comunicación de distintas naturalezas hablar de la violencia intrafamiliar, hablar del feminicidio. Y en la mayoría de los casos se da a entender que los feminicidios, por ejemplo, se van a resolver aplicándole al agresor condenas de muchos años. Normalmente se acusa al hombre como causante del feminicidio, como aislado de una realidad. El hombre entonces aparece como un monstruo y las mujeres aparecen como una víctima indefensa que no ha provocado al hombre, y el hombre aparece como que él es el malo. Estamos hablando de las consecuencias de un feminicidio. De las causas de un feminicidio se habla poco. De la causa de la violencia intrafamiliar se habla muy poco también. La mayoría de nosotros no investigamos para establecer la relación causa y consecuencia. Investiguemos o no, el feminicidio no debe ser, y estamos en contra total. La violencia intrafamiliar es generadora de un sinnúmero de comportamientos humanos, hasta lo institucional, que termina también agrediendo, ofendiendo, victimizando a la sociedad. Pero es obligatorio que para que podamos mejorar eso, vayamos a las causas para disminuir las consecuencias. Y para ir a las causas, pues cogeríamos el Estado como responsable, o primero escogeríamos la familia. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a escoger el Estado y la familia. El Estado y la familia como causantes de esa grave situación. Partimos del Estado porque hay una Constitución que nos marca normas que si nosotros la cumplimos, entonces la causa de los feminicidios y la violencia intrafamiliar va a disminuir, porque el Estado está dirigido por una Constitución. Las normas están establecidas en una Constitución. ¿Cómo debe actuar el Estado? Y aunque la familia no sea la que tenga esas normas, la familia entra dentro de esas normas. Entonces, todo político que aspire a dirigir el Estado en cualquiera de sus estamentos debe revisar la Constitución para saber cómo y por qué y de qué manera le va a servir a la sociedad. Como establece el artículo 216, en su numeral 3, que dice que todo partido debe tener como finalidad, y con ello todo militante del partido y con ello todo dirigente, debe tener como finalidad servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Pero para que un partido, un dirigente, un militante, un votante pueda tener esa concepción, el dirigente político debe centrarse en el mandato de la Constitución para poder servir de esa manera. Tiene que aprender. Un dirigente político, un militante político, un funcionario político no puede surgir de una voluntad particularizada en sus intereses. Debe ser basado en lo que plantea la Constitución. Y entre muchos artículos que tiene la Constitución, el 55 es el que tiene que ver con la familia. Si el Estado lo tiene como norma en la Constitución para que sea aprendido por los dirigentes y aplicado por toda la sociedad, es mandatorio que cada dirigente sepa qué señala el artículo 55 de la Constitución cuando nos habla de la familia. Ahí, cuando un dirigente político o aspirante dirigente político ve la Constitución primero y no el dinero que le ofrecen para hacer campaña, para que las elecciones sean por soborno, y el dirigente político quiere hacer un trabajo conforme a lo que demanda la sociedad y lo que él realmente ofrece a la sociedad, tienen que agarrarse de la Constitución, que en su artículo número 6 establece que todas las personas u órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Entonces vamos a hablar de la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Vamos a ver qué nos dice la Constitución para evitarla. Lo primero es saber que existen los problemas, que permanentemente hay ataques a la mujer y a veces de manera esporádica de mujer al hombre. Entonces, eso nace desde la familia. En la familia usted ve que los esposos se fajan, el esposo agrede porque hay más suerte, los muchachos lloran, los vecinos se alarman y ahí vuelven los vecinos de nuevo a lo mismo. Entonces, varias personas del vecindario hacen lo mismo, varias personas en todo el país hacen lo mismo. Pero ¿quién tiene que resolver ese problema generalizado? El Estado. El Estado debe obligar a los partidos o hacerle conciencia de que para poder dirigir a un pueblo tiene que conocer la Constitución y tiene que conocer qué le dice el artículo 34 de la ley 33-18 con relación a la obligatoriedad de educar a la militancia. Porque decía Simón Bolívar que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y un pueblo ignorante se deja dirigir por las emociones de los que tienen dinero. Los que tienen dinero pagan para ellos ganar mucho más dinero y cebar sus ambiciones, sus emociones, sus aspiraciones desmedidas de dinero, que lo van a obtener de manera legitimada a través del voto. Entonces se deciden a comprar el voto. Para que el partido defienda al militante, a los fines de que ninguna persona le compre el voto, son los partidos que están obligados a eso. Tienen que basarse en la Constitución y las leyes. Y si no lo hacen, son cómplices de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, etc. Hoy, después de haber explicado esto, vamos a ver qué dice el artículo 55, para que entendamos nuestra preocupación, para que todos los partidos lo enseñen y para que todas las escuelas, liceos, universidades públicas y privadas la enseñen.
porque con ello van a salvar muchas vidas y comienzan hoy a entenderlo. Veamos qué dice el artículo 55 en su introducción y qué dice en varios de sus numerales. El artículo 55 nos dice, hablando de derechos de la familia, que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de la persona. Repetimos, la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de la persona. Donde se fundamenta y nace la sociedad en la familia. Es de la unión de un hombre y una mujer que decidieron tener unas relaciones que llegaron al sexo y con ello crean las condiciones para que la mujer salga en estado, tenga una barriga con un niño o niña en el vientre que va a durar 9 meses y que a los 9 meses aproximadamente va a parir esa criatura y esa criatura tiene que ser recibida por los padres, por los familiares, el médico que interviene, el entorno familiar, después la escuela, dependiendo cómo el niño haya sido tratado desde el momento de llegar al vientre, la intención de los padres, cómo haya sido alimentado, cómo hayan sido sus impresiones que haya recibido de la forma en que se tratan las parejas, va a salir, además de las enfermedades que puedan tener, un niño normal, es decir, con todas sus facultades preparadas para un desarrollo normal, interesante, o va a salir con problemas de distinta naturaleza, o biológico, o psicológico. Todo depende de cómo haya pasado la madre y el padre esos 9 meses con él. No es lo mismo un niño que nace de una aventura donde ni siquiera la madre sabe quién es el padre porque estuvo viviendo con varios hombres y donde el hombre no tiene en principio sentido de responsabilidad con las relaciones sexuales que tuvo con la madre. Ese niño corre mucho riesgo en términos emocionales, en términos psicológicos y en términos biológicos. Si la niña tiene 12 años, no es igual que una joven que se case a los 21, 22, 23 y que esa niña ya tenga un trabajo y que esa joven ya tenga un trabajo o que tenga ya una formación académica que le permita que si el padre biológico no le ayuda, ella puede educar a su hijo o hacerle frente a varias cosas, aunque hace falta la presencia del padre y del equilibrio de ese padre y la madre, porque decía Simone de Beauvoir, que esa es la primera de las feministas que hubo, que el hombre no es superior a la mujer ni la mujer al hombre, que ambos son complementarios. Cuando un niño nace y su madre lo está amamantando y su padre le quita el niño a la madre del seno, se lo quita del seno a la madre, entonces el niño satisfecho de la leche que él ha tomado, entonces mira a los dos y de repente agradece a la madre con una mirada sonriente o de agradecimiento interno y al padre también que lo cargó, y muchas veces el niño se terica, usted ve que terica los hombros, los brazos, las piernas, y entonces se acurruca en el padre. Ese es un cariño que de manera inconsciente recibe el niño de los padres que jamás van a olvidar. Entonces por eso se explica, por eso hay muchas cosas que vamos a seguir hablando el próximo sábado,
con motivo de ser al otro día 31, el Día de las Madres, que vamos a tratar de concluir este tema. Ahí vamos a explicar otras cosas importantes. Pero es bueno que siempre recordemos que la grandeza del ser humano nace de la simplicidad de la concepción, de cómo se haya manejado la relación y cómo se haya llevado a cabo las relaciones a partir del nacimiento. No es lo mismo que un niño que de que llega a la barriga sea un dolor para la madre y para él, porque el niño no fue concebido en el tiempo que debió, en la forma que debió. Los padres no agradecen, los padres pelean. Hay una situación de conflicto donde el niño la va a heredar. ¿Y cuántos niños no la heredan? Si recientemente vemos que el 85% de las madres de este año en República Dominicana, el 85% se ha declarado madre soltera. Ahí hay cosas que se han dado para concebir que van a dejar huellas, porque no fue formalizado el acto de las parejas para tener el hijo. Y no estoy hablando que se hayan casado o no. Estoy hablando de que si hay consentimiento de las partes, hay amor entre las partes van a seguir juntas después del nacimiento. Y ya la madre podrá ser o no casada, pero no soltera. Y ahí las condiciones básicas y fundamentales para crear una persona con cierto nivel de equilibrio mañana se han dado. Hay que detenerse a ver esto y muchas cosas más que se dan para explicar después por qué un hombre puede ser agresivo. No se justifica, pero hay que buscar las causas para evitar las consecuencias. Lo cierto es que el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de la persona está en la familia. Entonces hay que cuidar la familia. Si las parejas no saben, el Estado que tiene dirigentes que ya estudiaron cómo ayudar a resolver ese caso, el Estado está obligado a aplicarlo. Entonces vemos, por ejemplo, que el numeral 2 del artículo 55 nos dice que el Estado garantizará la protección de la familia. El bien de la familia es inalienable e embargable de conformidad con la ley. Lo que pertenece a la familia no se puede embargar. Hay una casa, ¿no? Si es de la familia, hay que conservarla para la familia. El Estado tiene que intervenir en eso. El 3 nos dice que el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, la causa de separación o de disolución al régimen de bienes, los derechos y deberes entre los cónyuges. Eso tiene que verlo el Estado, protegerlo. Y sigue diciendo el numeral 5 que la unión singular estable entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho genera también derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley. O sea, el Estado sigue protegiendo a la familia. La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. Si un hombre desampara a una mujer y tiene un hijo, el Estado está en la obligación, el Estado, de protegerla.
que la alimentación de ese niño tiene que aparecer por parte del Estado y por parte del padre, que tiene que seguir responsable conforme a la ley, manteniendo junto a la madre a esa criatura, para que se alimente como Dios manda. Por ejemplo, si en los primeros 3 años de vida de una persona se forma el 80% más o menos del cerebro, la alimentación no puede faltar. Porque después que el cerebro se desarrolle de manera normal, por ejemplo con un 40% o 50%, ya viene siendo una persona con cierto nivel de retraso para aprender y adaptarse a las normas que establece la sociedad. Y eso explica por qué hay muchos antisociales, entre otras cosas. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo por explicarle que hasta la mujer que no trabajó nunca en la calle, pero que estuvo frente a sus hijos, trabajando como madre soltera, que lavaba, planchaba, que hacía trabajitos ocasionales. Algunas madres van hasta de hierbar y trabajar en un conuco ajeno, a veces para que le den algunos plátanos, yuca, lo que sea, con que ella llevara algo a su casa. Todas esas cosas tiene que reconocer el Estado. Y en esa dirección, el artículo 55 en su numeral 11 nos dice que el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en las formulaciones y ejecución de las políticas públicas y sociales. Esa madre que no trabajó, que era la madre de la batea, que era la madre que le cocinaba a los muchachos, que era la madre que limpiaba la narguita cuando ellos se ensuciaban defecando y luego le untaban polvo para que no se le irritaran los lados de los sacos escrotales pequeñitos del niño. Esa madre que le ponía su pamper o sus pantaloncitos o sus panties a la niña. Esa madre que cuidaba para que no se enfermara. Esa madre que le cocinaba. Esa madre que lo llevaba a la escuela. Esa madre que lo peinaba. Esa madre que lo cuidó con cariño. Esa madre que le dio el seno. Cuando esa madre llegue a tener 60 o 65 años, debe ser abandonada por los hijos, porque muchos hijos son mal agradecidos. Entonces el Estado tiene que protegerla y tiene que asimilar en las políticas sociales del Estado. Entonces tiene que darle a esa madre su pensión. Hay que darle una pensión a esas madres, que son las madres que criaron a los policías, a los guardias, a los que hacen servicio de inteligencia, a los que sirven en hogares, en jardinería, en trabajo, como obreros, como abogados, como médicos mañana. Esos hombres y mujeres que llegan a dirigir al país en las instituciones, como que llegan a ser diputados y diputadas, senadores o senadoras, o que lleguen a ser regidoras o regidores, o vocales, o que lleguen a ser alcalde o alcaldesa, o que lleguen a ser jueces, fiscales, presidente de un tribunal. Toda esa gente y otros más se forman en los hogares y dependiendo cómo hayan llegado al vientre, hayan nacido, se hayan criado, lo hayan tratado, lo hayan alimentado, lo hayan educado, le hayan creado un patrón de conducta que realmente le permita ser mañana disciplinado, respetuoso, cumplidor de sus deberes, serán éticos o morales en el manejo de la cosa pública. Entonces nosotros tenemos que ver que la violencia intrafamiliar, los feminicidios, los atracos, la degeneración social para hacer gente vivir de la droga, o usando droga, viviendo de los atracos y robando y teniendo a la sociedad
en zozobra, y los que van al Estado y se corrompen y se llevan todo el dinero que puedan a sus hogares, y entre ellos forman una alianza, una asociación de malhechores para cubrirse y defalcar al Estado, y en vez de devolverle al pueblo con bienes y servicios, le pagan al pueblo con un desprecio de la corrupción que abandona al pueblo a su suerte. Eso hay que buscarlo también en las raíces familiares. Lo vamos a dejar ahí por hoy, para que meditemos bien esto que hemos planteado y estemos preparados para otros elementos que vamos a agregar el sábado. De manera que al otro día, el Día de las Madres, muchas madres, muchos hijos, muchos padres, muchos funcionarios sepan cuál debe ser su papel para crear una nueva sociedad que parta del Estado y la familia. Bendiciones para todos y todas, y hasta el próximo sábado 30 del corriente mes de mayo, mes de las madres. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos